con, con nuestros problemas de estadística aplicada a la oceanografía, pero que obviamente, como siempre, son matemáticas y las matemáticas son independientes del ámbito donde se apliquen. Estos mismos conceptos podrían ser, en lugar de temas oceanográficos, temas de medicina, de lingüística, de economía. Bien, vayamos con la pregunta 35. Dice, en la tabla siguiente, ¿cuál sería la odds ratio y el intervalo de confianza de invierno respecto a primavera? Y el intervalo de confianza del 95%. Y el p-valor. Fijaros, este es un estudio de leones marinos de infección por leptospirosis, por leptospira, en California. Aquí se ha trabajado la regresión logística. En la regresión logística siempre hay que tener, fijaros que si vamos al fichero de regresión logística, siempre tenemos casos y controles. O sea, casos y controles que es un lenguaje del mundo de la medicina, pero que se puede extrapolar a cualquier ámbito. Lo que tú quieras decir casos y lo que quieras decir controles. En el ámbito de las ciencias de la salud, y en este ámbito de la oceanografía, donde estamos hablando de leones marinos infectados con leptospirosis o no infectados por leptospira, que da lugar a la enfermedad de la leptospirosis, pues tenemos casos y controles, obviamente. Pero podría ser casos, yo que sé, presencia de un organismo y control no presencia. Casos que se ha reproducido el organismo, controles que no se ha reproducido. O sea, una variable dicotómica respuesta, una variable dicotómica que quieres estudiar, quieres pronosticar qué probabilidad hay de que se dé una situación o la otra. Es muy frecuente en las ciencias encontrarnos con variables, respuestas con variables dependientes, si queréis, que son dicotómicas. ¿De acuerdo? ¿Vale? En el lenguaje de la regresión logística se suele hablar de casos y de controles. Y entonces podemos hablar de una exposición que puede ser dicotómica, una exposición dicotómica, o una exposición que sea una variable cuantitativa, una exposición cuantitativa. Entonces, dependiendo de la relación, esto lo hemos visto en teoría, nos encontramos con una odds ratio mayor que 1, que quiere decir que la exposición está asociada con el caso, ¿de acuerdo? Entonces aquí los expuestos tienen más posibilidad de ser casos que los no expuestos, o una situación de protección. Los expuestos tienen menos posibilidad de ser casos. Hay menos casos, ¿veis? Entre los expuestos hay menos casos que entre los no expuestos. Aquí, en cambio, entre los expuestos hay más casos, ¿veis?, que entre los no expuestos. Esto, que sería dicotómico, ahora veremos ejemplos, también se puede ver como una exposición cuantitativa. Aquí la exposición es de protección, porque cuanto más grande es el valor de X, menos posibilidades de que se den casos, y aquí la exposición es de riesgo, porque cuanto más valor de la X, más posibilidad de que sean casos. Veis que hay un poco más de casos aquí. O sea, al aumentar el valor de X van aumentando las posibilidades de encontrarnos casos. Y aquí, al contrario, hay más posibilidades de encontrarnos controles. Bien, esta es la idea de la regresión logística. En este artículo, lo que se analiza es, por un lado, unas variables cualitativas, como es invierno, primavera, verano, otoño, y después la densidad de la zona en cuanto a zonas de animales que han podido filtrar leptospira al agua, y se han infectado los leones marinos. Entonces, densidad en una zona determinada, densidad de, 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 de granjas de animales, de perreras, pues, y por otro lado, densidad, distancia en kilómetros, distancia a una zona con animales en tierra, que el agua residual va al mar y se pueden infectar con leptospira. Fijaros la odds ratio.
En las variables cualitativas tengo 4 grupos. La odds ratio en una variable cualitativa siempre es de 2. Exposición, no exposición. Fijaros que esto es muy habitual. Han cogido como referencia para hacer odds ratio el invierno. Entonces, la primavera respecto al invierno. O sea, aquí la exposición es primavera y el invierno es la no exposición. Aquí está el cálculo de la odds ratio de primavera respecto a invierno. Esta es la odds ratio de verano respecto a invierno. Esta es la odds ratio de otoño respecto a invierno. ¿De acuerdo? Por eso aquí parece que el intervalo de confianza es 0. Que no hay intervalo de confianza en realidad. Porque esto es la referencia. Este 1 no es una, es de invierno respecto a invierno. Es una odds ratio de 1. Bien, por lo tanto, fijaros que, y en cambio, en estas son variables cuantitativas. Vale. Bien. En las variables dicotómicas tenemos 0,43 respecto de 1, con un intervalo de confianza que no es significativo. Y ahora fijaos que me pregunta cuál es la odds ratio, no de primavera respecto a invierno, que obviamente sería 0,43 con este intervalo de confianza y este valor, sino que me dicen de invierno respecto a primavera. Se podría hacer de invierno respecto a verano, de invierno respecto a otoño. Claro, sería la inversa, es invertir, es poner lo que era exposición en lo que no es no exposición, y lo que era no exposición en la exposición. Es girar, es girar. Fijaros que esta es la inversa de esta, porque lo que tengo aquí, ahora lo tengo aquí. Lo que tengo aquí, ahora lo tengo aquí. Por lo tanto, tengo una situación de inversión. Y invertir, como el cálculo de la odds ratio ya lo conocéis, es esto partido por esto, dividido por esto, partido por esto. ¿Qué ocurre? Que al cambiar exposición por no exposición y al revés, lo que se hace es la inversa. Entonces, para calcular la inversa de 0,43 es 1 partido por 0,43. Es 1 dividido por 0,43. Esto, lo que me diera sería la odds ratio. Y el intervalo de confianza sería 1 partido por 2,31, sería el valor más pequeño, y el valor más grande, que sería 1 partido por 0,08. Y el p-valor no cambiaría. Y ahora estaríamos en la zona de riesgo, pero que no sería significativo porque el intervalo contendría al 1. Fijaos que 1 partido por 2,31 es menor que 1, y 1 partido por 1,08 es mayor que 1, por tanto el 1 estaría dentro, como lo está para el intervalo de este 0,43. ¿De acuerdo? Por lo tanto, así calcularíamos la odds ratio, invirtiendo el intervalo. Y pensando que este valor, que aquí está más a la derecha, ahora estará más a la izquierda cuando haga la inversa. Y este que está a la izquierda estará a la derecha. Y el p-valor no cambiará. La significación será la misma. Pregunta 36. En la tabla anterior explica todo lo más destacado de lo que se está haciendo desde el punto de vista estadístico y señala qué relaciones son estadísticamente significativas y cuáles no. Bueno, esto es lo que os he explicado al principio. Se está haciendo revisión logística de variables cualitativas aquí. Como tengo 4 variables cualitativas, no puedo hacer una odds ratio global de las 4, sino que tengo que coger siempre una referencia. Aquí han elegido el invierno. ¿De acuerdo? Y aquí son una regresión logística con una exposición cuantitativa aquí y aquí también cuantitativa. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo más relevante? Bueno, pues que esta no es significativa, la primavera respecto al invierno. No es ni factor de riesgo ni factor de protección, pero el verano sí que es un factor de riesgo para que los leones marinos se infecten con leptospira. ¿De acuerdo? Significativo. El valor, intervalo de confianza que no contiene alguno. Y el otoño también.
que la densidad de animales en la zona donde viven los leones marinos también es un factor de riesgo en este caso. Cuanta más densidad, más posibilidades de que se infecten los leones marinos. Y la distancia de donde viven los leones marinos al parque, a zonas con animales, es un factor de protección estadísticamente significativo porque no contiene el 1. Factor de protección de valor significativo, intervalo, no contiene el 1 significativo. ¿De acuerdo? Esto es lo más relevante. En la tabla anterior, ¿por qué la odds ratio de invierno es 1? Bueno, porque es la referencia. Y es como si dijéramos la odds ratio de invierno respecto a invierno. ¿De acuerdo? Bueno. Pregunta 38. ¿Cuántos contrastes de hipótesis se hacen a través de intervalos de confianza del 95%? Bueno, todos los donde hay intervalos de confianza del 95% hay un contraste de hipótesis implícito, para ver si se puede mantener la hipótesis nula de que la odds ratio es 1. En este caso son una zona marina donde a muchos bañistas se les ha seguido un tamaño de muestra, como podéis ver, elevadísimo, dependiendo de la concentración de fitoplancton, de todos los grupos, de este grupo de fitoplancton, de cianobacterias, de este grupo. Se toma como referencia, como podéis ver, el Q1, o sea, los días que ha habido una cantidad por debajo del primer cuartil. O sea, es una variable cuantitativa, la cantidad de algas, de fitoplancton, y se hace cualitativa haciendo Q1, Q2, Q3, Q4, ¿de acuerdo? Bien, pues la referencia es siempre Q1, ¿veis? Siempre. Para enfermedades gastrointestinales, respiratorias, irritación de los ojos, sarpullido, oído, problemas de oído. Bien. Y aquí me piden, ¿cuántos contrastes de hipótesis pueden tirar? 2, 4, okay. Intervalos de confianza, ¿no? Pues 6, 7, 8, 9. 9 por 3, 4, 5, pues 45. 45, en realidad se están haciendo 45 contrastes de hipótesis a través de intervalos de confianza. En la tabla anterior, ¿cuáles son los contrastes de hipótesis que darían una relación de protección no estadísticamente significativa? Protección no significativa. Aquí, ¿veis? Es una protección 0,91 de días que ha estado por encima de Q1, de total de fitoplancton, y por debajo de Q3, el tercer cuartil. Es una relación de protección no estadísticamente significativa. Protección no estadísticamente significativa porque está el 1. Protección no estadísticamente significativa. Protección no estadísticamente significativa. Protección no estadísticamente significativa. Protección no estadísticamente significativa. Protección no significativa. Protección no significativa, contiene el 1. Protección, porque los ratios de protección no significativa. Protección no significativa, protección no significativa, protección no significativa. Protección significativa, esta no la contaríamos, porque es protección significativa. Protección no significativa. Protección no significativa. Protección no significativa. Protección no significativa. Todas estas. Es cuestión de contar y responder. ¿Vale? Pero si no, se marcarían. Ya está. Se marcan las que he dicho. Todas las que tienen una odds ratio menor que 1, excepto esta de aquí, son de protección no estadísticamente significativa. En la tabla anterior, pregunta 40. ¿Cuál sería la odds ratio y el índice y el intervalo de confianza para enfermedades respiratorias y en cianobacterias entre los días con concentración por debajo de Q1 respecto a los días con concentración por encima de Q3? Es girar, ¿veis?
como la referencia es Q1, si quiero saber en enfermedades respiratorias, que son estos casos, cuál es Q1 en referencia a Q3, respecto a Q3, es girar, ¿vale? Sería 1 partido por 1,02, 1 partido por 1,24, 1 por 8, 0,85 me daría el intervalo, en este caso, protector no significativo, ¿eh? Porque al girar sería protector. Aquí, lo mismo, ¿eh? Hacer la inversa. Aquí hacer la inversa, que ahora sí que me daría significativo. Esto, ¿eh? La inversa de esta sería la relación de menos de Q1, ¿eh? Por debajo de Q1, ¿veis? Por debajo de Q1 respecto a mayor que Q3. ¿De acuerdo? Aquí también haría la inversa, la inversa, la inversa. Los que fueran significativos, que serían este y este, ¿eh? ¿Veis? Solamente son significativos este y este. Ah, no, y este también, este también. Estos, ¿eh? ¿De acuerdo? Los otros no. Al hacer la inversa me daría una relación significativa también, y si una, en estos casos es de riesgo, Q3 respecto de Q1, Q1 respecto de Q3 me saldría de protección estadísticamente significativa. Muy bien. Y uno más, la 41. En el gráfico siguiente, ¿cuántos contrastes de hipótesis de facto se están haciendo? Marca los que mantengan la hipótesis nula y los que se rechacen la hipótesis nula. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contrastes de hipótesis hechos a través de intervalo de confianza. Se está decidiendo si la odds ratio de estar entre Q1 y Q3 respecto a Q1, estar por encima de Q3 respecto a Q1, etcétera, son significativas. ¿De acuerdo? Aquí no es significativa, aquí tampoco, por tanto se mantiene hipótesis nula, se mantendría, aquí se rechazaría, sería una odds ratio significativa, no se rechazaría la hipótesis nula, tampoco, si se rechazaría la hipótesis nula, no se rechazaría, no se rechazaría. ¿Vale? Por tanto, se están haciendo 6, 8, 10 contrastes de hipótesis a través de intervalos y la hipótesis nula se mantendría, se rechazaría únicamente en este y en este porque el intervalo no contiene al 1, claramente, ¿veis? Y fijaros esto de que os he dicho muchas veces que aquí se ponen a una distancia, ¿veis? Igual el 2 respecto del 1 que el 0,5 respecto al 1. No es una distancia en matemática, es una distancia por 8 ratio. ¿Por qué? Porque 2 es la inversa de 0,5 y 0,5 es la inversa de 2. 1 partido por 2 es 0,5, 1 partido por 0,5 es 2. Por lo tanto, un riesgo de 2 es equivalente a una protección de 0,5. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejo aquí y continuaremos en el... Bueno, no, podemos hacerlo porque también es regresión logística. En la tabla siguiente, ¿cuál sería la odds ratio y el índice, el intervalo de confianza del 95 de la variable slope mínima pendiente en la especie sperm whale? Esta de aquí. ¿Cuál sería la odds ratio de la variable? Bueno, fijaros que aquí no me aparece la odds ratio, aparece la B del coeficiente. Acordaos que aquí tengo que el modelo logístico es esto de aquí. Este es el modelo logístico. Y este es el valor más importante, la B. Y es la que me están dando aquí. Es la que me están dando aquí. Perdón. Aquí, la B. La odds ratio es E elevado a B. Por lo tanto, slope mean, esto de aquí, me daría la odds ratio sería esto de aquí. Y el intervalo de confianza tendría que hacer E elevado a esto de aquí, multiplicado por 1,96. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, E elevado a esto de aquí, perdón, E elevado a esto de aquí, menos 1,96 multiplicado por esto de aquí. O sea,
En realidad podría hacer 1,96 multiplicado por esto de aquí, ¿vale? O sea, prácticamente 2 veces el error estándar. Con esto haría el intervalo de confianza de esta B, del 95%. Multiplicando 1,96, o si queréis 2, prácticamente sería multiplicar por 2. Y esto le podría sumar y restar a este valor de aquí. Y entonces sería e elevado a esto menos 2 veces esto, e elevado a esto, la b, más 2 veces esto de aquí. Esto me daría el intervalo de confianza de la odds ratio. O sea, odds ratio e elevado a esta b, calcularía esto multiplicado por 2, le restaría a esto y le sumaría a esto. Y haría e elevado al resultado de esta operación de restarle y sumarle a este valor 2 veces el error estándar. Y si lo hacéis veréis que por los pelos no contiene al 1 el intervalo de confianza. Por los pelos. Porque fijaros que tengo un p-valor de 0,049, rozando el 0,05. ¿De acuerdo? Es un caso, por eso lo he elegido, muy, muy interesante para ver esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí.